Dios les bendiga, amados. Nuevamente agradecidos con el Señor por la oportunidad, ¿verdad? Sí, amén. Todo lo que mencione, todo lo que tenga que ver con Dios y con su reino, siempre ha recibido rechazo del que quiere vivir su propia vida. Durante todo el tiempo, todas las personas que defienden su propia vida siempre han tenido problemas con el Evangelio, porque el Evangelio precisamente es dejar mi vida y vivir la vida que vivió nuestro Señor Jesucristo. Es correcto. Si usted puede ver que el Evangelio de Dios para nosotros es vida. Dice, para los judíos es un tropezadero. Para una gran cantidad de gentiles que no creen en el Señor Jesucristo es locura, ¿verdad? Pero para usted y para mí es que para usted y para mí, ¿qué es? Es la salvación, ¿verdad? El Evangelio de Dios, la buena noticia de Dios es salvación. Y usted y yo estamos hoy aquí y tenemos que saber que nuestra vida no es algo que el Señor está tratando de preservar. Escuche bien, la vida que usted tiene hoy no es lo que Dios quiere preservar. Dios no te trajo a ti aquí ni a mí para que fuésemos especímenes o alguna cuestión por el estilo que Él quiere conservar como lo más preciado que tiene. Él está formando en cada uno de nosotros un verdadero sacrificio. Y el fin de un sacrificio es el ser consumido. El fin de un sacrificio es ser consumido. Consumido. Es decir, cuando tú y yo ofrecemos nuestra vida al Señor, la estamos ofreciendo. Dice que presentéis vuestros cuerpos. ¿Cómo dice? En sacrificio vivo y santo. ¿Y para qué es un sacrificio, hermano? Para que luego de estar en el altar se levante y siga su vida tranquilamente esa ovejita. Lo único que necesitaba era estar montado sobre el altar. Si estuvo montado en el altar, nunca fue un sacrificio, a menos que se le haya dado muerte a lo que estuvo encima del altar. Entonces, el caminar en el Evangelio, amados, es precisamente el dejar nuestra vida. Y este es el verdadero problema para cada uno de nosotros. Porque cada quien quiere conservar su vida, y el Señor dijo, quien quiera conservar su vida, la va a perder. Pero aquel que pierda su vida, en verdad hallará la vida. Aquel que en verdad pierda su vida, amados, y de eso quiero que miremos en esta mañana. Anoche estuvimos hablando acerca del verdadero Evangelio. El Evangelio de Dios escrito y el Evangelio de Dios que nos habla día a día cuando usted y yo nos acercamos a la palabra, ¿verdad? Día tras día Dios nos habla directamente a través de la palabra. Pero cuando usted y yo comenzamos en este camino, tenemos en ocasiones algunas expectativas que no se cumplen, algunas cosas que no se dan. Muchas personas emprenden retos, o aceptan retos o emprenden
caminos o alguna cuestión que más adelante las dejan a un lado. Y el asunto de esto, hermano, no es al comenzar usted y yo ser el mejor. ¿Sabe cuál es el secreto para usted llegar al final, amados? El secreto para llegar al final es nunca rendirse, nunca dejar de caminar. Perseverar. Mire, lo digo no porque sea el mejor, y precisamente no fui el mejor. Cuando comencé a estudiar, comenzamos 37 compañeros y yo, 36 y yo, éramos 37 los que comenzamos a estudiar la palabra. De los 37, en el camino se fueron quedando muchos que eran mejor que nosotros, los que habíamos quedado. Eran mejor. Ellos siempre sacaban unas calificaciones extraordinarias. Sin embargo, yo no sacaba esas calificaciones que ellos sacaban. Pero más adelante aflojaron sus piernas, aflojó su ánimo y ellos fueron quedándose en el camino. De los 37 que comenzamos, amados, solo pudimos terminar 3. Escuche bien, de los 37 que arrancamos en el seminario, solo terminamos 3 en línea. De otros grupos que se habían rezagado, se fueron uniendo y el grupo se hizo de 12, pero no eran los que habíamos comenzado. Eran otros que llevaban mucho tiempo de estar estudiando. Los que comenzamos, solo éramos al final 3. Y de los 3, solo yo me gradué. Y yo no fui el mejor, amados. Y no me enorgullece decir eso, pero ¿sabe algo que me dio tanta tristeza? Ver personas que tenían tantas capacidades y se quedaron, y es hora que ni siquiera han vuelto a terminar. De 37 se puede decir que a mí me tocó graduarme con muchos hermanos que no estudiaron conmigo, porque de los que estudiaron conmigo, ninguno me acompañó en la graduación, es decir, ninguno terminó. Y si hay algo, amados, que debe caracterizar a un cristiano verdadero, es que nunca deja de caminar. El Evangelio, amados, es un constante movimiento hasta que usted y yo podamos alcanzar lo que se nos ha prometido. Amén, amados. Usted y yo tenemos preciosas promesas, pero tenemos que caminar hacia ellas. Tenemos que caminar hacia ellas porque de otra manera perdemos nuestro tiempo. Mire, lo más triste que el Señor Jesús ha dicho es de aquellas 10 vírgenes. A mí me llena de tristeza ver que fueron personas que se alistaron, se prepararon, se maquillaron, se depilaron sus caras. Fueron personas que se alistaron, que tomaron consigo aceite, que llenaron sus lámparas, amado. ¿Cuántas tomaron aceite? Todas. Todas tomaron aceite. Las 10 llenaron sus lámparas, amado. Todas tomaron aceite. Todas se alistaron. A todas les dio sueño. Y todas se durmieron. Lo que no pensaron ellas nunca era que el esposo se tardaba. Pero hay algo que marcó la diferencia, y fue que aunque todas hicieron lo que acabamos de mencionar, unas, aparte de tomar el aceite necesario, tomaron más por si acaso. Y eso hizo la diferencia para poder entrar a la boda. Amados,
usted y yo tenemos que estar pendientes en que no es suficiente con la fe que tenemos ahora, con las cosas que hemos alcanzado hasta aquí, y que lo que tenemos que hacer en verdad es un esfuerzo más allá de nuestras fuerzas. Y cuando usted y yo hacemos esto, Dios es el que provee de aquella fuerza que usted y yo necesitamos. A mí me llama mucho la atención cuando el Señor Jesús, Lucas 9:51, dice, Él sabe a qué ha venido. Usted y yo sabemos por qué estamos aquí. Sabemos por qué estamos aquí y por qué hemos venido acá y hacia dónde vamos. Si sabemos hacia dónde vamos, el Señor Jesús lo sabía. Pero mire lo que dice el 51, Lucas 9:51. Cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Escuche bien. Cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. No sé cuántos han estado en algún momento mal sentados y una pierna se les ha dormido. ¿Hay alguno aquí que les haya pasado eso? Ok. ¿Qué tan fácil es afirmar el pie en tierra? ¿Qué tan fácil es? Esa pierna se convierte en algo intocable, ¿cierto? En algo que no se puede ni siquiera mirar. Si la podemos mantener así levantadita es mucho mejor, porque nadie la puede tocar. Le hacen a uno así y usted siente el corrientazo del cerebro, ¿verdad que sí? Porque la pierna se ha quedado sin el fluir de la sangre. Entonces hasta ahora la sangre está volviendo a correr, y al la sangre correr vuelve a entrar en calor. Sabe que si una parte del cuerpo se queda sin sangre, el primer síntoma es que se fría, ¿cierto? Entonces el calor de la sangre vuelve otra vez y aquella pierna sufre esta cuestión que nosotros decimos que se durmió la pierna. Realmente no está dormida, está más viva que nunca, porque si estuviese dormida pues no sentiría tanto, ¿verdad? Usted es la que está despierta, según usted, ¿qué pasa? ¿Usted siente ese cosquilleo? No, ¿verdad? ¿Dónde lo siente? Ok. Hay ratos donde usted y yo tenemos las ganas de seguir de esto y de lo otro, pero como cuando usted, estoy mencionando esta pequeña parte, qué tan fácil es para usted apoyar el pie cuando una pierna se le ha quedado dormida, estuvo un poco mal sentado, no sé, o demoró mucho tiempo sentado y cosas así por el estilo. ¿Cómo se siente usted? Este es otro ejemplo. ¿Cómo se siente usted cuando se acostumbra a dormir mucho? ¿Qué pasa con la gente que se acostumbra a dormir mucho? ¿Se le quita el sueño? ¿Qué pasa? Más sueño le da. Y el problema es que cuando alguien diga, es que tengo un sueño, que dice, este es un perezoso completo. Claro, si se trasnochó la noche anterior, pues dice, bueno, tiene razón. Pero si durmió toda la noche y todavía le queda sueño, es porque es un perezoso. Él está acostumbrado a dormir. Y el cuerpo, entre más sueño le ponga, ¿qué pasa? Más le pide, más le pide y más le pide. Aquí vemos personitas levantándose a las 9, 10 de la mañana, y esto es temprano. Eso es temprano. No, a las 9 de la madrugada. A veces con los niños se me da una impaciencia terrible cuando los niños son las 7 de la mañana y no se han levantado. A veces mi esposa dice, deja otro ratito que hoy no tienen clase. Entonces los dejo hasta las 7:30, cuando mucho. De ahí mi hijo se me para. Párese. Me da una cuestión tan horrible que tengan que estar allí. Y resulta de
y 10, 11, 12, 1 y todavía no le da sueño, claro, ha dormido todo el día. Ahora, esa persona allí, para poder realmente generar un cambio en su vida, ¿cómo cree usted, amado, que esta persona le queda fácil, a esta persona le queda fácil activarse y estar al 100%? No, es complicado, es el desaliento que la persona tiene. Y esto es el problema. Mire, el Señor Jesús, Él quiere cumplir la voluntad de su Padre. Pero ahí hay un dicho que no sé si está bien dicho, pero dicen los antiguos: mal que no tiene cura, hay que hacerle la cara dura. ¿Sí lo han escuchado, verdad, todos? Mal que no tiene cura, hay que hacerle la cara dura. Es decir, si este dolorcito no se me va a quitar y no tiene remedio, pues, ¿qué tengo que hacer? Hacerle para adelante, porque ¿qué más se va a hacer? Aprender a vivir con el dolor y pare de contar. Hay que hacerle la cara dura. El Señor Jesucristo está aquí y Él sabe que no hay otro remedio para la humanidad. ¿Sí o no es así? No hay otra forma en la que la humanidad pueda ser salva, y no hay otra forma en la que su Padre pueda extender misericordia para el pueblo del mundo entero, a menos que se derrame la sangre inocente de su propio Hijo. Él sabe eso. El Señor Jesús sabe que no hay otra forma. No lo hay. Entonces Él, cuando se le va cumpliendo el tiempo, ¿qué dice que hace el Señor Jesús? Afirma su rostro. Afirmó su rostro sabiendo lo que le esperaba. No era nada bueno. Y aparte de tener susto, porque él iba a sufrir, a nadie le gusta sufrir, no vaya a creer que el Señor Jesucristo anhelaba que le clavaran, que le cruzaran sus manos con clavos, de ninguna manera. Y aunque todas estas cosas le dolían, él estaba muy pensativo en que cuando el pecado de la humanidad entero fuera depositado sobre él, el Padre lo iba a abandonar. Y esto era lo que siempre el Señor Jesucristo estaba pensando. Y él decía: si esto no tiene otro remedio, entonces ¿qué tuvo que hacer? Afirmar su rostro. Afirmar su rostro. Y este afirmar del rostro es equivalente, aunque usted no tenga, aunque no parezca, es equivalente al arrepentimiento. El Señor Jesús estaba arrepintiéndose. Mire, la palabra que se utilizó aquí para hablar acerca de afirmar el rostro es la misma que se utiliza como arrepentimiento en otras partes de la Escritura. Y resulta de que el Señor está diciendo: afirma su rostro. Afirmar el rostro es equivalente a arrepentimiento, porque significa conversión. Escuche bien. ¿El Señor Jesús tenía algo de que arrepentirse? No. Pero mire, ahorita miramos la partecita que estamos analizando. Y mire, él tiene que afirmar el rostro. No es lo mismo que estar predicando la palabra de Dios. El Señor Jesucristo, en sus 3 años y medio de ministerio, ¿Él qué estuvo haciendo? Estuvo predicando la palabra, ¿verdad?
estuvo hablando del reino, estuvo mostrando una nueva puerta que se abría, no solo para los judíos, sino también para los gentiles. Pero cuando Él tiene que consagrarse como sacrificio vivo, Él tiene que cambiar su manera de pensar. Tan así que hay algún momento donde Él le dice al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. El mismo Señor Jesucristo sabía que no era posible. Sin embargo, no era que el Señor Jesús guardara una esperanza a ver si el Señor pasaba por alto esa copa para Él. Él sabía que no se podía. Pero es como cuando Colombia va a jugar en el Mundial, o algún equipo que entra por primera vez al Mundial, y a ningún colombiano se le ocurre pensar que Colombia se va a traer la Copa del Mundo. Es una vergüenza. Sí. Así que cuando llega Colombia del Mundial, lo reciben como eternos ganadores y han llegado hasta la primera o segunda ronda, o no sé, lo más lejos que hayan llegado. Pero a nadie se le ocurre pensar que Colombia le va a ganar a Inglaterra, le va a ganar a los alemanes, le va a ganar a toda esa cantidad de gente, que los más bajitos son como mi hermano. Y si no, a la bestia de aquí de Latinoamérica, o a las bestias que hay aquí para el fútbol, los pentacampeones. Que Colombia le va a ganar a Brasil. Bueno, no, yo no sé mucho de fútbol. Sin embargo, yo sé que en el pensamiento de los colombianos guardan la esperanza. ¿Cómo fuera que Colombia se ganara la Copa del Mundo? Y guardan con esa esperanza, pero van allá, y cuando llegan al Mundial ellos saben que no. Que no. Entonces, era como saber que el Señor, que había otra forma, no, pero de alguna manera Él estaba como que aquel sacrificio, que sabía hacia dónde se dirigía, estaba como a un ladito, y Él estaba enfocado en el predicar la palabra. Al ratito es como que se le venía otra vez a la cabeza y decía: miren, el Hijo del Hombre va a hacer esto, va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar esto. Y Él sabía lo que le esperaba, pero Él como que guardaba, como si guardase una esperanza, como si guardase algo completamente diferente. Y cuando llega la hora le dice: Padre, qué posibilidad, Señor. Y no había otra posibilidad. Y el Señor mismo Jesucristo la sabía. Ahora, perdonen de los que hablé de fútbol, ¿no? Los que les gusta el fútbol. Y que hablé acerca de Colombia. Pero bueno, yo cambio de pensamiento cuando venga Colombia con la copa. Ok. Entonces, qué interesante, amados, que el Señor Jesús tiene que afirmar, tiene que pensar, o sea, aceptar que no hay otra forma. Y esta palabra es cambiar, es convertir precisamente. Y yo pienso que no tanto porque el Señor Jesús tuviese de qué arrepentirse o qué cambiar, pero Él está dando un ejemplo. El Señor Jesús siempre está hablando: seguid mis pisadas, ¿verdad? Que le sigamos a Él. Y para usted y yo poder tomar la cruz, el Señor Jesucristo dice: si alguien quiere venir en pos de mí, ¿qué? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tomar la cruz no es para que el Señor más adelante te la va a quitar. Pobrecito, está cansadito de llevar la cruz, ya se la voy a quitar. El punto es que el Señor
Señor está diciendo que llevemos la cruz precisamente porque hay una sola opción para todo aquel que se lleva la cruz de Cristo. ¿Cuál es la única opción que tiene? Morir en la cruz. Morir en la cruz. Negarse a sí mismo y morir en la cruz. Así que para usted poder morir, usted tiene que ser convertido de las posibilidades. ¿Será que yo puedo agradar a Dios amando el dinero? ¿Será que yo realmente, qué posibilidad, Señor, de que yo pueda servirte a ti y yo no me he casado con la mujer con la que vivo? ¿Qué posibilidad, Señor? Y yo quiero servirte, Señor, pero qué posibilidad. Mira que tal persona, mira que tal persona, mira que esto, mira que aquello. Pero cuando estemos enfrente de la cruz, sabremos que no hay otra alternativa, no hay otra cuestión. Y entonces el Señor siempre está poniéndolo a usted y a mí en estrecho para que nos demos cuenta que usted y yo tenemos que afirmar el rostro. Y al apóstol Pablo le dijeron: mira, Pablo, te van a hacer esto, te van a hacer esto y te van a hacer esto. Pero el apóstol Pablo sabía que no había ninguna expectativa buena para él más que la voluntad de su Padre. Y él le dice: hombre, ¿qué están ustedes haciendo allí? Están diciendo ustedes, es que yo no solo estoy dispuesto a sufrir, sino que estoy dispuesto ¿a qué? A morir. Por eso claramente dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Amados, el Señor Jesús estuvo predicando la palabra, pero cuando el tiempo se le va acercando, Él tiene que afirmar su rostro. Yo no sé qué tanto tiempo le quede a usted, o qué tanto tiempo me quede a mí. No sé qué oportunidades tiene usted, jóvenes, edad media o edad avanzada, no sé qué vida le quede a cada uno de nosotros. Pero lo más seguro que hay es afirmar el rostro y tomar la cruz. Amén, amados. Le cuento, amado, que si usted enseña así, no tendrá muchas iglesias llenas. No habrá mucha gente que quiera anhelar. Por ahí hay una serie o una película donde un hombre que era guerrero siempre anhelaba morir en batalla. Y siempre anhelaba morir en batalla. Era la pasión de morir. Y cuando mandaban los enemigos las flechas al aire y él veía que venía una lluvia, él abría los brazos y las flechas le pasaban por un lado, por el otro, por aquí, por allá, y bueno, hoy no fue. Y de repente venía una lanza y él la vio que venía y ya no había izquierda ahí. A un compañero le quita la lanza del camino. Dice: ¿qué te pasa? Ese era mi momento. ¿Cuántos están así esperando ese momento? ¿Qué te pasa, hermano Abner? ¿Por qué eres estorbo? Ese era mi momento. Nosotros no tenemos otra opción más que negarnos a nosotros mismos. Esa es la parte más segura. Ahora, si comenzamos a predicar acerca de todas las cosas que Dios ha hecho buenas, van a venir muchas personas, pero la fe de aquellas personas va a estar solamente pegada ¿a qué? A lo bueno. Pero para poder, amados,
recibir de Dios el bien y el mal, usted y yo necesitamos tener una visión más alta. Acompáñenme a Marcos capítulo 2, el versículo 1. Vamos a mirar un poco. Entró Jesús otra vez a Capernaum. ¿Ya lo tenemos todos? Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba, haciendo una abertura, y bajaron el lecho del que yacía, en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales hablaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Tremendo, ¿no? A nosotros nos es fácil pensar que el Señor Jesucristo levantó un paralítico porque creemos en el Señor Jesucristo. Pero si alguien nos dice que hay un paralítico en tal lado y que un hermano le levantó y ese hermano lo conoce a usted le queda fácil creer en él. Es decir, el hermano Rubén León, se levanta un día y dice: hermano, había un paralítico y yo oré por él, y en el instante sus piernas fueron fortalecidas y se levantó y caminó. ¿Cómo reciben la palabra del hermano? ¿Cómo reciben ustedes? Hablemos del hermano Marco. Y el hermano Marco dice: y a ese hombre que le faltaba una pierna, yo oré por él y Dios le dio una nueva pierna. Hermano, los milagros que se mencionan en la Biblia no son milagros que hay que elevarnos a la categoría de milagros. ¿Sabían ustedes eso? Hoy día hay que elevar los milagros a categoría de milagros, porque sabemos que Dios en su infinita providencia hace muchas cosas a favor de su pueblo. Pero los milagros que se hacían aquí eran cuestiones que quedaban todo el mundo. ¿Cómo quedaron allí? Quedaron asombrados. Quedaron asombrados. Nunca había pasado. Nosotros cantábamos hace un ratito con los niños: conozco un Dios que todo lo puede hacer. Yo lo conozco, todo lo puede hacer, pero no lo he visto haciendo todo. Yo no lo he visto en todo. Él hizo a todos saltar, sí. Al paralítico
las estrellas brillar, sí, y la tierra girar. Yo he visto un paralítico, lo vi paralítico y lo vi andar. No. Esos eran los verdaderos milagros que el Señor Jesús estaba haciendo. Y estos milagros que Él hacía no tenían ninguna ¿qué? Explicación. Dios en este tiempo está trabajando por su infinita providencia, pero el meollo del asunto no era que el Señor venía a sanar enfermos, a dar vida a los que habían muerto literalmente, o cosas así por el estilo. Todas aquellas cosas eran dadas solamente como testimonio del Evangelio de Dios. ¿Sí? Solamente como testimonio del Evangelio de Dios. Las obras que el Señor hacía eran las que testificaban de Él. Pero cuando usted y yo, o muchos que hacen milagros, Dios actúa a través de ellos, casi hoy día no se ven aquellos milagros. Simplemente son cosas que les agrandan o alguna cuestión, no sé qué. Había alguien que decía esto así. Miren, esto es una enfermedad, vean. Con una mano más corta, las tengo bien estiradas, las dos, miren. Y miren. Entonces comienza el hombre a hablar y de repente el asunto está en los hombros. A ver. Y el problemita es que con eso se acreditan como hacedores de milagros. Y el Señor no está acreditando en este día a nadie a través de los milagros. Los milagros solamente fueron para acreditar ¿a quién? Al Señor Jesucristo, y acreditaron a los apóstoles. Y los milagros no los hacían las personas, los hacía Dios a través de ellos. De manera que cuando ellos se presenten en el final de los tiempos, ellos no van a decir nosotros hicimos milagros, tú hiciste milagros a través de nosotros. El problema de muchos es que van a decir, ¿qué? Hicimos muchos milagros como estos. Hay otros milagros que por el aire acondicionado de la iglesia envían escarcha de oro y algunas cosas que se inventan, y esos son los que hacen milagros. Pero los milagros que el Señor Jesucristo hizo no tenían ninguna explicación. Realmente ni los mismos fariseos, que eran sus enemigos, podían explicarlo. La única explicación que podían dar ellos era Belcebú. Belcebú es el único que lo puede habilitar para eso, porque el Hijo de Dios no es. El Señor Jesús estaba siendo acreditado por los milagros. Y Dios lo hacía para que se dieran cuenta quién era Él. Y esto para el Señor Jesús fue su estilo de vida. Fue su estilo de vida. En algunas partes dicen que no pudo hacer muchos milagros. ¿Por qué? Porque no creían. ¿En quién? En Él. No creían en Él, y por eso no pudo hacer muchas cosas allá. Pero el asunto era que el testimonio del Señor Jesucristo estaba fortaleciéndose a través de los milagros. Cada vez que Dios, escuchen, cada vez que Dios necesite
acreditarse delante de alguien, Él ejerce sus milagros en el tiempo que Él quiere, pero no cuando nosotros los pedimos, sino cuando Él realmente los quiere hacer. No son cosas que nosotros decimos a como nosotros las queremos pedir, sino que Dios es el que determina en quién se quiere glorificar. ¿Recuerdan ustedes cuando aquel hombre, los discípulos le preguntaron, ¿y quién pecó, este o sus padres? Y él le dice, no, ninguno de los dos, ni ellos, ni él, ni los padres pecó. Nació así. ¿Para qué? Que la gloria de Dios manifieste. Para que la gloria de Dios se manifieste. Entonces, amados, lo interesante es que el Señor está hablando, está mostrando, y lo dice precisamente allí. Él dice que Él se mira al paralítico y le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Y ellos dicen, pero ¿quién es este que puede perdonar pecado? Está blasfemando, está haciendo tal cosa, está en eso, está en aquello. ¿Qué pasa? Pero ¿para qué el Señor Jesús levantó al paralítico? ¿Por qué lo levantó? ¿Por qué lo levantó? Lo acabamos de leer. Miren lo que dice. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales caminaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, le dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué era más fácil? ¿Eso era lo más fácil? Lo más fácil que era decirle, tus pecados te son perdonados, porque yo le pregunto, ¿qué le es más fácil a un sacerdote de los que van a confesarse? ¿Decirle, te absuelvo de tus pecados? ¿O decirle, si tiene alguna enfermedad, quedas libre de tu enfermedad? ¿Qué creen que es más fácil? Porque ese dice que los perdona, pero en verdad quedaron perdonados. Te absuelvo de tu deuda, en verdad le quedó saldada la deuda. Claro, cualquiera lo puede decir, pero ¿qué hay de decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Eso era algo que tenían eso es algo que tenían que ver. Y entonces, ¿por qué el Señor le dice esto al paralítico? Toma tu lecho, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Para qué lo dijo el Señor? Es correcto. Para confirmarle a todo el mundo de que en Él y solo en Él se podía tener la remisión de los pecados. Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder, potestad para perdonar pecados, para que vean eso, le voy a decir a él que levántate, toma tu lecho y anda. Entonces, él estaba levantando al paralítico porque quería mejorarle la vida al paralítico, por darle una calidad de vida al paralítico. No, era para testimonio suyo. A mí me quedan muchas preguntas cuando leo el Nuevo Testamento y no hay ninguna sola cosa que le diga el Señor a su pueblo cristiano
que dejen libre a todos los esclavos que tenían. Hermano, la esclavitud fue terrible. La esclavitud fue una cuestión bestial, donde la persona no tenía derechos en lo absoluto. Y su amo podía matarlo, podía venderlo, podía hacer lo que se le diera la buena voluntad con él, porque era de su propiedad. Es decir, yo soy dueño de otra persona. Es decir, dueño. Escuche bien. Yo lo compré y le peleaban al mismo. Le peleaban, dice, yo te compré, eres mío y obedecerás todo lo que te digo. Así de sencillo. Y ellos obedecían hasta su propia muerte. Arrodíllate que te cortaré la cabeza. ¿Y qué hacía el esclavo? Arrodillarse y obedecerlo hasta la muerte. Pero alguien que me muestre un solo versículo dado por el Señor Jesús, o una sola palabra dada por los apóstoles, donde diga que den libertad a los esclavos. ¿Hay alguno que consiga uno de esos versículos? No hay ni una sola referencia. Y el Señor simplemente está diciendo: si eres esclavo, sírvale al amo ¿con qué? Con alegría. Sí, pero ¿qué hay de la libertad? ¿Qué hay de la esclavitud? No, nada. Sí, pero él porque sí puede decir, si los dos somos hijos tuyos, él porque él es dueño de mí. Él porque es mi dueño. No pelee. Sírvale a su amo como si le sirviera a Dios, no a regañadientes, sino de buen ánimo, de buen corazón. Sírvale. Sí, pero ¿por qué? Vemos hoy día, amados, que hay gente que lleva una vida tan pero tan terrible, y el Señor no está esperando en cambiarles su estilo de vida, sino en que Cristo se ha formado dentro de ellos, aún en la condición donde están viviendo. ¿Sabían ustedes eso? Porque el Señor no está enfocado, amados, y de eso se está tratando el Evangelio hoy día, y están perdiendo de vista el verdadero Evangelio. Dios quiere darte, Dios quiere hacerte, Dios quiere esto, Dios quiere aquello. Y yo no estoy diciendo que no. Dios sí mejora la vida, la calidad de vida de cada uno de nosotros. El versículo que dice Pablo, que fuiste llamado, no te cuidado, pero si te puede hacer libre, procúralo. Claro, si te puedes hacer libre, pues claro. ¿Cuáles eran los esclavos que se podían hacer libres? ¿Cuáles? Los de los hebreos. Los esclavos de los hebreos podían aspirar a hacerse. Los esclavos de los gentiles nunca podían llegar a hacerse libres. Así que, amados, allá en la antigüedad la cuestión era terrible. Entonces, miren, que a unos les haya tocado una vida en palacios, pues allá igual tendrán sus preocupaciones. Y yo pienso que entre más cosas tenga la persona, más difícil le es afirmar su rostro para ir a la cruz. Dígame, ¿de qué se tenía que desprender un esclavo? ¿De qué se tenía que desprender un esclavo? ¿Ah? No tenía nada. No era dueño ni de su esposa. Porque si en algún momento un judío tenía a su y se casaba y tenía hijos, ¿eran de él? ¿De quién eran los hijos? Del amo. Escuche bien. ¿Te quieres ir? Perfecto, estás en libertad.
libertad. Hermano Marcos, estás en libertad. Ok, vamos, amor. Usted váyase. Si quiere ir, váyase. La que le di porque qué, los niños son míos. Eso es como el mismo que yo crié la vaca y la vaca está para preñada y pues los terneritos son míos, no son de la vaca. Son míos, no son de la vaca. Ah, te quieres quedar con tu mujer, pues ya es decisión tuya, pero tú eres libre. ¿De qué se tenía que desprender un esclavo? Todo era de la mujer. Por eso, amados, el negarnos es precisamente porque tenemos muchas cosas que son luces que encienden cada rato a nuestro alrededor. Y esas luces que encienden a nuestro alrededor nos hacen perder de vista la verdadera luz. Así que el Señor Jesús afirmó su rostro para ir a la cruz. No había otra opción. Amados, nosotros, Él que nos ha mostrado el camino, también tenemos que afirmar el rostro, porque no hay otra forma. No hay otra manera. Afirmar el rostro es la única opción. Hoy, muchos están esperando una violencia a la iglesia como la violencia que hubo en días pasados. Y aunque no niego que pueda venir, escuche bien, que pueda venir violencia física, no lo niego, esa no es la que realmente preocupa. La violencia que sufre verdaderamente el mensaje de Dios o los hijos de Dios es el engaño, es la frialdad. Eso es lo que realmente dice que la maldad se va a aumentar tanto hasta la medida de que el amor, ¿qué pasa? Se enfría. Y una de las cosas que el Señor mencionó tanto ahí en Mateo 24 es: miren que nadie los engañe. Si alguien viene por una espada, si alguien viene con un arma, ¿tú tienes miedo de ser engañado? No. De pronto puedes tener miedo de que te maten, de que te quiten la vida, pero ¿tienes miedo de ser engañado? No. ¿Tuvieron miedo de ser engañados los primeros cristianos del primer siglo? ¿Tuvieron miedo de ser engañados? No. ¿Ellos se escondieron en las cuevas porque tenían miedo de ser engañados? No. Ellos se escondieron en las catacumbas precisamente porque estaban guardando sus vidas. Dios los escondía. Pero el peligro para la iglesia hoy día no es que nos van a quitar la vida. El problema verdadero para nosotros, el Señor Jesucristo lo mencionó y lo mencionó varias veces en el capítulo 24, es: miren que nadie los engañe. Escuche bien, miren que nadie los engañe. Que nadie les diga que hay otra opción. Que nadie les diga que todo va bien, que tranquilos. Miren que nadie nos engañe. Ese es el verdadero peligro en que está la iglesia. En que está la iglesia. El peligro de ser engañado. Que viene tal persona, toda la gente se desvive de una vez y le cree cualquier cosa. Mire, hoy viene cualquier cantante, cualquier músico, cualquier,
Diga, no han visto la palabra, no han estudiado la palabra. Han cometido errores los cristianos que cantan, que son teólogos. Imagínense cantidad de gente que simplemente se inventan una canción y con esa quieren ser adoradores en las congregaciones. ¿Cómo les parece a ustedes eso? Simplemente se saca una canción porque, ay, bueno, ahí dice que el Señor nos ama. Pues sí, el Señor nos ama. Y que Él tiene cuidado de nosotros. Sí, que Él tiene cuidado de nosotros. Hagamos una canción con eso. Y hacen la canción ya, los conciertos. Y mucha gente pone su vista en lo que dicen, mas no en si se cobijan con la palabra o no. Y al pasar esto, amados, la iglesia corre el riesgo de ser engañada. Usted y yo, la parte más segura que tenemos, en verdad, para no dejarnos extraviar, es no permitir que el enemigo nos dé algo. Termino con esto. Dice, en un palacio había un hombre que servía al rey, y el rey era un hombre con muchas cosas por resolver en su reino. Usted no entenderá cuánto desgasta el tratar con más personas, sino hasta que usted esté a cargo de muchas personas. Si usted está a cargo de muchas personas, usted va a entender el desgaste físico que hay. Y entonces está este hombre allí, el rey, y tiene tantas cosas. Sin embargo, había un hombre, y él llegaba todos los días al palacio, y llegaba siempre feliz, contento, y el rey le tenía envidia, pero no había ninguna cosa de que acusarle, no había nada. Entonces, simplemente él estaba feliz, él entraba por el palacio cantando, feliz de la vida. Y entonces le preguntaron, el rey le dijo a uno de sus sabios, ¿usted por qué dice este hombre? Mire, porque no tiene nada, ni siquiera tiene una casa bonita, no tiene nada en lo absoluto. Sin embargo, siempre lo veo que pasa por todos los corredores aquí, y él es contento, él es feliz. ¿Qué pasa con él? Y entonces el hombre le dice, el detalle es que, pues precisamente porque no tiene nada. Él no tiene nada. Como no tiene nada, pues disfruta lo que el día le provee. Que si se consigue una guayaba, pues con la guayaba está contento porque ya consiguió algo para comer. Y esa es la felicidad de él. Dice, pero es que es imposible que él no tenga nada y sea más feliz que yo, que tengo de todo. Oro por montones, soy el rey, soy eso, soy aquello. Y le dice, ¿usted quiere verlo amargado? ¿Quiere verlo amargado? Sí, digo, préstame para acá 99 monedas de oro. Y entonces llegaron a la casa, el hombre entró y el consejero del rey pone en una bolsita afuera las 99 monedas de oro. Y entonces el hombre abre en la mañana cuando una bolsita llega y la abre, oro, wow, es oro. Y entonces comenzó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 87, 88, 89, no, perdón, 98, 99. Falta una. Y ese día el hombrecito llegó triste al palacio porque le faltaba una moneda para ser feliz. Ese día llegó triste porque le faltaba una moneda para ser feliz. Los que más tienen
cosas que tengamos o las cosas que podemos conseguir, sino porque Él es la felicidad de nosotros. Amén, amados. Qué belleza, hermanos, de verdad, que usted y yo podamos no anhelar cualquier cosa aquí, sino poder afirmar nuestro rostro y saber que si somos sacrificios vivos, tenemos que ser consumidos. Esto que yo soy tiene que ser consumido y que quede solamente lo que Él ha formado en mí. Amén, amados. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dar gracias a Dios. Bendito Señor Jesús, agradecidos contigo por tu palabra, Señor. Agradecidos contigo, Padre glorioso, por traernos hasta aquí. Padre amado, te damos gracias por las que tomaron diligencia, Señor, de estar aquí. Padre, honra de manera única, Señor, a los que han tomado diligencia, Padre glorioso. Padre glorioso, de aquellos que no pudieron venir, bendíceles, Padre glorioso, para que ellos también nos bendigan, Señor, con su presencia en este lugar. Pues tú, Dios mío, nos has permitido ver tu rostro en el rostro de cada uno de nuestros hermanos. Y cuando uno nos falta, Señor, Padre glorioso, no estamos completos, Padre glorioso. Permite, Rey Dios, que en nosotros se avive, Señor amado, esa llama, Padre gloriosa, por servirte a ti y por estar juntos en armonía. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, bendito Rey, bendito Salvador, bendito Dios. Amén.